Hola, buenas. Recordaréis hace como 3 semanas, ya por ahí, subí un vídeo sobre la luminosidad que se apreciaba en algunas válvulas de potencia. En concreto era un ampli de guitarra eléctrica y en las válvulas de salida se veía así un colorcillo azul que era bastante tenue y bueno, pues os expliqué un poco por qué se producía y ya os comenté que había válvulas en las que se aprecia mucho más. Bien, hoy os voy a hablar sobre unas válvulas que ya os digo que son válvulas entre comillas, porque no son válvulas en realidad, en las que se aprecia mucha luminosidad. Hay también otro tipo de válvulas, aparte de estas, que son los ojos mágicos. Ya en otro vídeo también os comentaré y os enseñaré pues eh, cómo son los ojos mágicos y para qué sirven. ¿De acuerdo? Bien, estas válvulas, que ya no voy a llamarlas válvulas, ya voy a decir su nombre, estos son reguladores de tensión. Lo único que tiene un aspecto, pues sí, parece una válvula, pero no es una válvula. Esto no tiene rejilla, no tiene vacío dentro, ¿eh? Es de cristal, pero lo que lleva dentro, aparte de metal, es un gas. Y es un gas que suele ser neón, o mezclas de neón con argón, en fin, mezclas de gases de ese tipo, de la familia del neón. Esta es un regulador ruso, ¿de acuerdo? Esta es europea, ruso, otra rusa y esta es europea. Esta es una Philips, un regulador Philips. ¿Para qué sirven? Bueno, pues sirven para tener una tensión constante aunque la fuente tenga cierta variación. Ya sabéis que las fuentes, dependiendo de la fluctuación de la red, las fuentes tradicionales de transformador y rectificador y un condensador de filtro, pues la tensión varía con la red. Hay veces que se requiere tener una tensión perfectamente estable, aunque la red fluctúe, y para eso se utilizan estos componentes, estos reguladores. Permiten tener una tensión constante entre dos de sus patas. Bien, vamos a ver aquí, os voy a enseñar un esquema de cómo funcionan y qué es. Los reguladores de este tipo realmente son reguladores de gas, que es como se llaman, son lámparas de neón. Es una lámpara de neón, como las bombillitas de neón que hay en los pilotitos de los aparatos o en los cines así en el suelo para que no se choque uno. Antiguamente, hoy día son de LED. ¿De acuerdo? Este es el símbolo. Regulador de gas. Tiene un ánodo y tiene un cátodo. ¿De acuerdo? El cátodo se conecta al negativo y el ánodo al positivo. Es un componente que tiene polaridad. Es decir, si la polaridad es inversa, no luce. Bien, ¿cómo funciona? ¿Cómo se conectan y para qué sirven? Bueno, pues aquí tenéis una fuente de alimentación cuya tensión, en este caso, para hacer las medidas que luego veréis, tiene que ser que pueda funcionar de 100 voltios a 200 en continua, ¿de acuerdo? Y vamos a ponerle al regulador una resistencia de 3K3. Esto es para protegerla de una corriente excesiva que pueda romperla o hacer saltar un arco, dañar el regulador, ¿de acuerdo? Bueno, pues ¿cómo funciona? Pues muy sencillo. Se mete aquí tensión con una fuente a través de la resistencia y esto comienza a lucir a partir de cierta tensión. Cuando la tensión es muy pequeña, no luce. Y el voltímetro que coloquemos aquí, ahora veréis porque lo vamos a ver vamos a hacerlo con un polímetro para que lo veáis. La tensión es la misma, evidentemente, porque está en paralelo, a la que le llega por la resistencia. Como el consumo aquí es cero, la tensión es la misma que en la fuente. Esta resistencia que está en serie, al no haber aquí carga, y el voltímetro tiene una impedancia altísima, casi tiende a infinito, pues mide la misma tensión que hay en la fuente. A medida que la tensión va subiendo en la fuente, llega un momento en que aquí se dispara el neón y empieza a lucir. Cuando luce, empieza a consumir. Esta resistencia ya no es infinita, ¿de acuerdo? Y el voltímetro ya no marca lo mismo que en la fuente, marca una tensión menor. A medida que el regulador, en la fuente, uno sube la tensión y el regulador luce más, la resistencia del regulador baja, disipa más potencia y la tensión aquí se mantiene constante. Y por eso regula. O sea, realmente es una resistencia variable que disminuye de valor cuanto mayor es la intensidad de la fuente o mayor es su tensión. De tal manera de que mantiene una tensión constante. Bueno, pues ahora vamos a verlo Vamos a verlo realmente. Bien, aquí tenemos el montaje.
¿de acuerdo? Para probar cómo actúa el regulador. Veis que hay dos polímetros, están en modo de tensión de continua, en modo de voltímetro para continua, y está conectado uno aquí a la entrada, ¿de acuerdo? Estaría conectado ahí, entre la entrada, veis aquí la resistencia de 3K3, conectada ahí, ¿de acuerdo? Y a ese otro punto. Recordad que tiene solamente dos patas útiles, aunque es un zócalo de 7 patas, nada más tiene 2 patas útiles, aunque algunas otras están cortocircuitadas con ellas y puede conectarse en varias posiciones. Yo lo he conectado en la pata 1 y pata 2. Pata 1 el ánodo, pata 2 el cátodo. Bueno, pues tal cual está el esquema, lo he conectado, ¿de acuerdo? Aquí hay un voltímetro midiendo la tensión aquí y otro está midiendo la tensión aquí, para ver diferencias en las tensiones, ¿de acuerdo? No marcan exactamente igual, pues bueno, más o menos, pero no igual. Es imposible dos aparatos que midan lo mismo. Bien, aquí ahora mismo con 74 voltios no está luciendo. Vamos a dejar aquí la cámara fija. ¿De acuerdo? ¿Veis que no luce? Vamos a subir la tensión. Tengo aquí una fuente de continua regulable. Vamos a ir subiendo la tensión a ver qué ocurre. Subimos la tensión, 80 voltios, 85, 90. No pasa nada. Y la tensión sigue siendo la misma en ambos lados. 100, 100. Ahí ha lucido. Vamos a bajarla de nuevo para que lo veáis. Baja la tensión, vamos a subirla y llega un momento en que justo, ¡pam!, empieza a lucir el neón. Vamos a ver. Ahí. 106 voltios. Vamos a apagar la luz a ver si se aprecia más. ¿Veis? Luce realmente mucho. Realmente es una bombilla de neón. No es un fenómeno de luminiscencia que se vea poco, sino que es una bombilla, es un piloto. Bien. Vamos a subir más la tensión. De hecho ya estáis viendo, si os fijáis, el polímetro de la izquierda está marcando 106,6 y el otro 84,8. Es decir, ya está regulando la tensión. Esta válvula es un regulador de 85 voltios. También 85 o 90 de ese orden. Entonces vamos a ir subiendo un poquito la tensión. Vais viendo que el polímetro de la izquierda la tensión sube, que es la tensión de la fuente, y el otro se mantiene constante. ¿Veis? Sube un pelín, 87, ha subido, bueno, un par de voltios, un voltio y pico. Pero veis que se mantiene constante, aproximadamente. Bien, pues ese es el fenómeno sobre el que se basan los reguladores. Es decir, que es una resistencia cuyo valor disminuye en función a la intensidad que pasa por ella. ¿De acuerdo? De tal manera de que sirve para regular tensión. Ahora una manera de comprobarla es, como habéis visto, o sea, es cuestión de tener nada más que 2 polímetros o uno y cambiarlo de posiciones y una fuente. Bueno, y otra manera de comprobar si los reguladores están buenos, que es con un comprobador de válvulas. Un comprobador de válvulas que sea capaz de hacer lucir el neón. Hay comprobadores de válvulas que no son capaces de hacerlo lucir, no lo pueden hacer. En principio, hay una manera de hacerlo. Los comprobadores sencillos que no tienen la opción de poder hacerlo, una manera es colocar una resistencia en serie, es decir, prepararse un zócalo como el que hemos hecho aquí, con una resistencia y un cablecito, y meter la resistencia y el cablecito en los pines 1 y 2 de un zócalo mini de 7 pines como este, que tenga el comprobador, y poner el comprobador en la posición de filamento, que meta ahí la tensión de filamento a esas dos patas, la tensión de filamento de, por ejemplo, si tiene opción de 100 voltios o de 150. Hay algunos comprobadores que tienen opción de 150 voltios para los filamentos. Y ahí va a lucir. El problema es que no puedes comprobar a qué tensión empieza a lucir, si está regulando bien o mal, simplemente ves si luce. O sea, si por ejemplo no está fisurado y se le ha ido el gas.
O sea, es una comprobación muy rudimentaria. Realmente se usa el comprobador como si fuese una fuente. Pero bueno, esta manera de verlo es correcta. Es decir, con una fuente de continua, recordemos que es continua, con alterna también valdría. Se puede hacer el mismo montaje, lo que pasa es que esto parpadea. Y las medidas ya no son igual de exactas. Lo suyo es que sea continua. Se puede medir de esta manera. ¿De acuerdo? Ahora, bueno, voy a enseñaros cómo se hace con un comprobador de válvulas. Bueno, pues ya está aquí el comprobador de válvulas puesto. Vamos a encenderlo, que este necesita un poquito de calentamiento. Este comprobador, este es ruso y lleva electrónica dentro, no es pasivo. Permite, además de medir los parámetros normales en las válvulas, te permite ver, en el caso de los ojos mágicos, cómo lucen, o sea, verles lucir. Y en el caso de los reguladores también, o sea, hace lucir las válvulas, que lucen. Cosa que es importante para ver también el estado, ¿no? De cómo se encuentran. Yo tengo otro que es más sencillo que este y ese no lo hace, ¿de acuerdo? Te mide, te da una idea aproximada de cómo está la válvula. También te dice si está en corto. Es un EICO más chiquitito, pero no hace lucir las cosas, ¿de acuerdo? Y hay veces, pues en los ojos mágicos, por ejemplo, el verles cómo luce, en la intensidad de la luz es fundamental, porque hay veces que la intensidad de placa de la válvula está bien, o sea, la mides con un comprobador ordinario y te dice que está buena y luego prácticamente no lucen. Bueno, pues esto ya estará caliente. Vamos a ver, vamos a poner la válvula, ¿de acuerdo? El regulador, no la válvula, ahí en su zócalo. Bien, aquí, ahora mismo, este medidor, que aunque aquí pone microamperios, no es un microamperímetro solo, depende de lo que estés midiendo, mide diferentes cosas. Aquí vamos a usar para medir, lo usaremos como voltímetro, ¿vale? Es un voltímetro en el cual el fin de escala, veis que pone 30 en la escala de abajo, pues es 300, ¿de acuerdo? O sea, es multiplicar por 10 el valor del final. Eso viene aquí en la tarjeta. Entonces, estos serían 300 voltios, 160, en fin, multiplicar por 10, ¿de acuerdo? El valor de abajo. Bueno, pues como veis, el voltímetro, el esquema que os hice yo antes, el voltímetro este va conectado igual que el del esquema, ¿de acuerdo? De tal forma de que al principio, cuando la válvula esté apagada, la tensión que está midiendo es la tensión de la fuente. Lo que antes he explicado. Cuando esto empiece a lucir, de repente la tensión esta va a caer. Se va a hacer más pequeña. Y se va a mantener constante aunque subamos la tensión de la fuente. ¿De acuerdo? Pues eso es lo que vamos a probar con el comprobador. Este es el valor. Ahora mismo hay 20 voltios. ¿De acuerdo? Tienes que fijar, aparte de en la escala, en la válvula, porque en el regulador. Va a llegar un momento en que va a lucir, ¿de acuerdo? Entonces vamos a subir la tensión. 80 voltios. Nos acercamos a 90. 100. 110. ¿Veis? Ahí ha empezado a lucir y la tensión ha caído. Y ahora mismo está indicando 85 voltios. Entonces la tensión ha caído a 85 voltios. Y otro parámetro que es la tensión nominal de la válvula. Esa es la tensión de regulación del regulador. Aunque estemos subiendo la tensión, si os fijáis, yo subo la tensión y sí, luce más. ¿Veis que luce más o menos? Pero la tensión es constante. ¿Veis la aguja? Que poquito varía. No sé, varía 2 voltios o 3. No varía nada, prácticamente. ¿De acuerdo? Vamos a repetirlo. ¿Veis qué rápido cae ahora? Que ahora ya no está luciendo. ¿Y qué rápido sube? Va subiendo la tensión. Y ya cae. Y ya, aunque suba yo aquí más, ¿veis? Ya no hace nada. O varía muy poco. Si se sube mucho la tensión, llega un momento en que aquí salta un arco. Claro, hay una tensión ya muy fuerte y salta arco entre las patas, ¿de acuerdo? Y se puede romper el regulador. Vamos a apagar la luz para que lo veáis cómo luce. ¿Veis? Bueno, pues la tensión, vamos a encender de nuevo. La tensión a la que de repente uno va subiendo y de repente empieza a lucir, pues hay que apuntarla. Esa tensión es la tensión de disparo del neón. Y otra tensión que hay que tener en cuenta es a la que se queda
el neón luciendo todo el rato. Entonces aquí he apuntado los valores para que veáis cómo funciona. Este es de 85 a 2, ¿de acuerdo? Que 85 a 2 es esta, como podéis ver, este regulador. No sé si llegáis a verlo. Bueno, pues de 85 a 2 a 106 voltios se dispara, empieza a lucir. 85 voltios. Y ya, aunque vaya subiendo uno la tensión, veis, 106 voltios, 110, 120, 130, 140, 150, siempre da, bueno, 85, 86, 87, 88, 89, sube un poquito. Sube 4 voltios, la tensión aquí, 4 voltios, cuando la fuente la hemos subido 44 voltios, ¿de acuerdo? O sea, está regulando. Pues ese es el principio de funcionamiento de estas válvulas. Y ahora, pues bueno, vamos a ver los colores de las otras que tengo por aquí. Tengo estas 3 más. Os dije que algunas son rojas, como es en este caso, naranjas. Vamos a subir aquí un poquito la tensión para que luzca, ¿de acuerdo? Vamos a apagar aquí la luz. Estáis viendo, este tono, esta es de neón. Vamos a poner otra. Esta, al ser de más tensión, pues hay que subir un poquito la tensión aquí. Bien, esta luce muy poquito, pero es de color morado. Se llega a apreciar que es morada. Esta otra también luce poquito. No sé si llegáis a verlo, a apreciarlo. Es como un moradito también, color morado. Se debe tener algún pin doblado porque no entra bien. Y esta es roja, ¿de acuerdo? También es neón, color así naranja. Y ahora os voy a enseñar cómo, porque aquí, bueno, este sistema lo hace lucir para comprobar estas cosas, pero como pasa a través de resistencias y demás, pues no lucen mucho. Ahora vais a ver cómo lucen cuando están en funcionamiento, realmente. Vamos a quitar la cámara de aquí. Este comprobador lleva mucha electrónica y entre las cosas que tiene, lleva reguladores. Vamos a abrirlo para que lo veáis. ¿Veis ahí los reguladores como lucen? Lleva 3. ¿De acuerdo? Lleva aquí 1, 2 y 3. Si os dais cuenta, lucen más que las válvulas normales. O sea, uno cuando ve esto en un equipo se da cuenta de que no son válvulas normales. Y también os quería enseñar esta grande, que antes no la he mostrado porque, bueno, el zócalo este que tiene es muy antiguo. Este comprobador tiene este zócalo, pero no en la combinación que necesita y habría que hacer un adaptador. Le voy a enchufar directamente a continua, con la fuente de continua, para que veáis cómo se ilumina. Vamos a dar un poquito de tensión aquí. ¿Veis? Bueno, pues esto, que sepáis que estas cosas no son válvulas, ¿de acuerdo? Son bombillas de neón, lámparas de neón, en realidad, y que sirven para regular la tensión en circuitos. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Hasta la próxima.